A veces, el corazón no percibe de inmediato que el Espíritu Santo ha entrado en su vida, porque Dios no siempre irrumpe con estruendo. Sin embargo, hay cambios sutiles y profundos que se van abriendo paso y muestran una fuerza diferente brotando en tu interior. Puede que antes te costara devorar las Escrituras o que la oración fuera apenas un recurso de emergencia, pero ahora sientes que anhelas sumergirte en la palabra y dialogar con el Padre como si cada versículo, cada susurro de alabanza encendiera una luz nueva en tu espíritu. Descubres que tu carácter va transformándose no por obligación, sino porque nace en ti una necesidad de vivir en integridad, una convicción que te persuade de soltar hábitos y pensamientos que te alejaban de la comunión con Dios. Observas tal vez con asombro que reacciones que antes detonaban en enojo o amargura se topan ahora con un sosiego inexplicable, con la decisión de contestar con mansedumbre y perdón. Te sorprendes detectando un cambio en tu modo de sentir, de amar y de servir, pues de pronto aflora una empatía hacia el dolor ajeno que te impulsa a actuar con bondad, incluso cuando no es cómodo o redituable. Notas también que tu oído interior se vuelve más atento, afinando el discernimiento para distinguir cuando algo, por muy tentador que parezca, no está alineado con la voluntad divina. Y en las pruebas, lejos de sucumbir a la desesperanza, hallas una fuerza silenciosa que te recuerda la presencia de un consolador constante. Este cúmulo de evidencias, tan discreto como poderoso, se convierte en el sello inconfundible de que el Espíritu Santo vive en ti, orientando tus pasos, nutriendo tu fe y preparando cada rincón de tu alma para reflejar la gloria del Creador. Cuando la presencia del Espíritu Santo se establece en tu vida, uno de los indicios es que desarrollas un amor inusual por las Escrituras. Sientes que cada versículo te habla con frescura, aunque hayas leído el pasaje numerosas veces. La palabra se convierte en un alimento que calma tu mente y tu alma, y no te resulta tedioso adentrarte en ella. Al contrario, te encuentras ansioso por descubrir más. No es un simple gusto intelectual, sino un deleite profundo que te impulsa a poner en práctica cada verdad que descubres. También notas que crece en ti un anhelo de santidad. Ya no toleras con ligereza hábitos que antes te parecían normales, porque el Espíritu te alumbra la conciencia y te hace ver la necesidad de apartarte de todo lo que estorba tu comunión con Dios. No es culpa ni condenación, sino una convicción amorosa que te mueve a vivir de manera íntegra, a cuidar lo que piensas, lo que hablas y lo que haces, comprendiendo que tu cuerpo es un templo que no puede ser profanado con conductas o pensamientos destructivos. Comienzas a percibir que tu corazón experimenta cambios en la manera de reaccionar ante las ofensas o los conflictos. Donde antes estallabas con enojo o resentimiento, ahora encuentras mayor capacidad de perdonar y de mostrar compasión. No es simple fuerza de voluntad, sino la obra interior del Espíritu que te enseña a ver a las personas con ojos de misericordia. La revancha deja de ser atractiva y la paz se hace un bien más valioso que demostrar quién tiene la razón. Adviertes que tus oraciones ya no se limitan a peticiones urgentes o lamentos por problemas específicos. En su lugar, descubres un deseo genuino de estar en la presencia de Dios. Comienzas a pasar tiempo en alabanza y adoración sin esperar nada a cambio, más que disfrutar la comunión con el Padre. Esa pasión de orar por amor, y no únicamente por necesidad, muestra que el Espíritu está reavivando tu intimidad con lo celestial. Brota un amor especial por los demás que trasciende la lógica humana. Te conmueve el dolor ajeno. Sientes empatía por quienes atraviesan circunstancias difíciles y anhelas servir o ayudar aún cuando no haya un beneficio directo para ti. No es un afecto superficial, sino la compasión que el Espíritu infunde, invitándote a ser las manos y los pies de Cristo en un mundo que necesita un corazón lleno de gracia. Hay un creciente discernimiento cuando enfrentas decisiones o situaciones complejas. No se trata de voces audibles, sino de una convicción serena que te ayuda a distinguir la senda correcta entre varias opciones. Donde antes reinaba la confusión, ahora la luz del Espíritu te inspira certeza y firmeza para actuar sin titubeos, y en ocasiones te advierte de caminos que,
aunque lucen buenos, no son el plan divino para tu vida. Observas que las pruebas que antes te abrumaban ahora te fortalecen. El Espíritu Santo te enseña a mirarlas como oportunidades para que tu fe madure. En lugar de hundirte en la desesperanza, emerges con esperanza renovada y testimonio más sólido de la fidelidad de Dios. Tus lágrimas de ayer se convierten en la base de un carácter forjado en la paciencia y en la fortaleza que proviene de lo alto. Notas un hambre por la verdad y una repulsión hacia la mentira o el chisme. Ya no te sientes cómodo en conversaciones que degradan a otros o que promueven la falsedad. El Espíritu te conduce a la luz, te hace apreciar la transparencia y te resulta irresistible defender la verdad, aun cuando sea incómodo. Descubres que tu mente rechaza la hipocresía y se vuelca a la honestidad como norma. Finalmente, reconoces una profunda humildad que nace en tu interior. El afán de reconocimiento pierde importancia y entiendes que todos tus talentos, logros y bendiciones vienen de la bondad de Dios, no de tu propia grandeza. Esta humildad no es servil ni apocada, sino un fruto del Espíritu que te permite honrar a los demás, servir sin exhibicionismo y mantener tu corazón agradecido, entendiendo que la gloria siempre le pertenece al Señor. Otro indicio contundente de la presencia del Espíritu Santo en tu vida es el surgimiento de un ferviente anhelo de santidad. Lo que antes resultaba permisible o sin importancia comienza a incomodarte. Hay un detector interno que te alerta sobre lo que ensucia tu conciencia. No se trata de una obsesión fanática por no equivocarte, sino de una convicción amorosa que te impulsa a apartarte de aquello que te aleja de la cercanía de Dios. Situaciones, hábitos o incluso maneras de hablar que antes aceptabas sin reparo, ahora generan en ti un choque con la verdad que el Espíritu te revela. De repente notas que ya no toleras la envidia ni el resentimiento como antes, y empiezas a sentir una carga distinta cuando la mentira o la inmoralidad se asoman a tu rutina. Esto no surge de la culpa humana ni de la imposición de un código religioso. Nace de la luz que el Espíritu ha encendido en tu conciencia. Observa la manera en que, en pasajes de la Escritura, quienes eran confrontados por la voz de Dios reaccionaban con un arrepentimiento genuino, dispuestos a alejarse de aquello que los contaminaba. Al igual que Isaías, que al encontrarse con la santidad divina exclamó: ¡ay de mí! Descubres que nada puede comprarse con esa pureza superior, y tu corazón responde con el deseo de limpiarse de todo lo que obstaculiza tu comunión. No es que de la noche a la mañana te vuelvas incapaz de caer en errores, pero sí surge una sensibilidad especial que te indica cuando tu actitud no agrada al Padre. Esa convicción no te hunde en la vergüenza, sino que te invita a crecer, a soltar viejas costumbres y a avanzar en un camino de integridad que te acerca más al Dios que amas. Dejas de ver la santidad como un conjunto de reglas para pasar a valorarla como la atmósfera que protege y alimenta tu relación con el Espíritu, permitiéndote escuchar con más nitidez la dirección que Dios te da. Un tercer indicio de que el Espíritu Santo está operando en tu interior es la transformación progresiva de tu forma de reaccionar frente a las ofensas o los conflictos. Antes, tal vez respondías con rabia o con la urgencia de dejar en claro tu posición, pero ahora algo distinto se enciende en tu corazón cuando alguien te hiere. En lugar de arder la furia, experimentas una claridad inesperada que te impulsa a mostrar misericordia, a dialogar con calma o incluso a guardar silencio para no avivar el pleito. Esta diferencia no brota de tu fuerza de voluntad, sino de un trabajo divino que te sensibiliza hacia la compasión. Mira las situaciones de tensión con un lente diferente, preguntándote si vale la pena perder la paz por discusiones que a la luz de la eternidad no tienen tanta relevancia. Cada afrenta se convierte en una oportunidad de exhibir el carácter de Cristo, que no respondía con insulto, sino que llamaba a la reconciliación y a la generosidad del perdón. Notas que tu impulso de venganza disminuye y que aunque sientas el dolor de la ofensa, aparece un recordatorio interno que te sugiere: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Te sorprende darte cuenta de que, incluso con quienes antes evitabas a toda costa, se despierta en ti un deseo de buscar la paz,
o de mantener una distancia sana, pero no para alimentar el rencor, sino para proteger tu comunión con Dios. Sabes que no eres indiferente a la injusticia, pero tu reacción busca honrar el ejemplo de Cristo, quien ante el agravio no se encerró en la amargura, sino que transformó la ofensa en un testimonio de amor. Ese cambio progresivo de actitud confirma que el Espíritu Santo te está conduciendo por una senda donde tu respuesta deja de ser pura reacción humana y adopta la serenidad y la compasión que brotan de lo alto, marcando una diferencia real en tu forma de relacionarte con los demás. Cuando el Espíritu Santo habita en tu interior, descubres que el acto de orar y adorar deja de ser una simple obligación o una costumbre religiosa y se convierte en un deleite profundo que transforma tu forma de ver el mundo. No es que antes no te importara la oración, pero ahora sientes una especie de atracción espontánea a buscar la presencia de Dios en momentos que, en el pasado, tal vez hubieras dedicado a otras actividades. Empiezas a notar que en medio de tus jornadas de trabajo, estudios o incluso en tus descansos, tu corazón se inclina con más frecuencia a levantar una plegaria silenciosa, un susurro de gratitud o una alabanza que brota casi sin proponértelo. No requieres un lugar ceremonial ni un momento específicamente programado. En cualquier escenario, tu interior halla el impulso de conectarse con lo divino, como si de pronto cada respiro fuera una oportunidad para sentirte amado y sostenido por el Padre. Esta inclinación a la oración no se limita a cuando necesitas un favor o una respuesta urgente. Por el contrario, te descubres orando incluso cuando todo va bien, simplemente por el gusto de disfrutar la compañía de tu Creador. Aquellas peticiones desesperadas que antes podían motivar tus oraciones han sido reemplazadas por un diálogo más constante, sincero y confiado, donde ya no te sientes forzado a usar palabras elocuentes. Basta con expresar tu corazón, a veces con un Señor, estoy aquí y quiero sentirte más cerca. O sencillamente quedarte en silencio, sabiendo que tu espíritu se encuentra con el suyo en una comunión más profunda que cualquier frase. Al mismo tiempo, la adoración se vuelve una experiencia que supera la mera costumbre de cantar algunos coros en un servicio religioso. Se intensifica un fervor que te impulsa a exaltar el nombre de Dios en tu rutina cotidiana, encontrando motivos de alabanza incluso en las cosas sencillas. El aire que respiras, la familia que te rodea, la forma milagrosa en que se van dando pequeños detalles a lo largo del día. Puedes estar caminando por la calle o revisando tareas pendientes y de pronto se enciende un canto en tu alma. Ya no haces las cosas por inercia, sino que con cada paso reafirmas tu gratitud a un Dios real que sientes acompañándote. Notas que tu mente deja de encasillar la adoración en un momento fijo de la semana. El canto o la expresión de reverencia se cuelan en tus pensamientos y gestos de manera espontánea, y todo tu ser se alinea con el deseo de honrar a aquel que consideras tu guía supremo. Este cambio no surge de la noche a la mañana, pero se convierte en una evidencia tangible de que algo dentro de ti está creciendo a la luz del Espíritu. Quien te observa desde fuera puede percibir un brillo distinto en tu rostro, como si la conexión con Dios llenara tus espacios vacíos de paz y de un gozo que no depende de las circunstancias externas. Incluso en la adversidad, sientes la necesidad de adorar y experimentas que hay victoria en esa adoración, porque lejos de hundirte en la preocupación, tu mirada se eleva hacia lo alto y encuentras un alivio que el mundo no puede ofrecer. Tu relación con la oración deja de ser puramente operativa. Pedir, pedir y pedir, para volverse una dinámica viva, semejante a la de un amigo conversando con otro, aunque uno de esos amigos sea infinitamente más grande que cualquier problema que enfrentes. Es allí donde entiendes que el Espíritu Santo no es una teoría, sino la presencia que imprime en tu espíritu una sed de intimidad, al punto de que te resulta extraño pasar el día sin dedicar un rato para sumergirte en la comunión con el Padre. Además, percibes que, cuando adoras, tu preocupación por el qué dirán se apaga y tu foco se centra en honrar la grandeza divina. Tu corazón se ensancha, tu perspectiva se transforma y la oración deja de ser monólogo para tornarse en un diálogo
donde recibes consuelo, guía y corrección. Sigilosamente, cada nota de alabanza y cada susurro de oración te unen más a la esencia de Dios, puliendo tu carácter y regalándote una identidad enraizada en Él. Esta pasión por el encuentro con Dios refleja de manera innegable la obra del Espíritu en ti. No dependes de un empujón externo ni de un ambiente emotivo para adorar u orar. Te nace con sinceridad, como una necesidad vital de respirar la presencia divina y descansar en ella. Y aunque te cueste explicarlo, los demás comienzan a ver que tu alegría, tu paciencia y tu fuerza interior se sostienen en la gracia del cielo, la cual se aviva cada vez que inclinas tu ser ante Dios, en oración y adoración sincera. Es ahí, en esa búsqueda incesante de su rostro, donde la voz del Espíritu resuena más nítida y la certeza de su compañía se hace evidente, sellando tu identidad como alguien que vive en comunión permanente con el Señor. En tu interior se refleja en la forma en que nace dentro de ti un amor tan profundo por los demás que desafía toda lógica humana. Descubres que te conmueven dolores ajenos que antes te eran indiferentes. Y sin necesidad de meditarlo demasiado, sientes el impulso de extender la mano para ayudar o consolar. No es un afecto meramente sentimental, sino una fuerza inagotable que te hace percibir la dignidad de cada persona, independientemente de sus fallas o de cuán cercana o lejana sea de tu círculo habitual. Esta compasión supera barreras culturales, desacuerdos o prejuicios y te impulsa a tender puentes de reconciliación donde antes solo veías un abismo de diferencias. Esa clase de amor se aparta de la concepción egoísta que solemos tener, donde somos generosos solo con quien nos agrada o nos aporta algo. De pronto, adviertes que tu corazón se ablanda incluso hacia quienes te han herido, sin que justifique sus acciones. Algo dentro de ti anhela que esa persona experimente restauración y aprenda a hacer el bien. No equivocas la bondad con aceptar abusos, pero sí desarrollas una mirada empática que te permite ver más allá de la dureza superficial, entendiendo que todos somos seres frágiles, necesitados de gracia. Este sentimiento no se logra a punta de voluntad propia. Si lo intentaras meramente con tus fuerzas, te cansarías de dar y no recibir, de amar sin ser correspondido. Sin embargo, la acción del Espíritu Santo te otorga paciencia y un deseo de servir por amor al Padre, más que por recibir aplausos humanos. En las palabras del mismo Jesús, podemos ver un reflejo de esta esencia. Cuando Él contemplaba a las multitudes hambrientas y sin dirección, se conmovía y las servía. Ese es el modelo que el Espíritu reproduce en quienes lo albergan, fomentando un amor que no se satisface con la compasión pasiva, sino que se concreta en gestos y acciones. Quizás descubres que no puedes ignorar al necesitado que cruza tu camino, o que tu alma se ve empujada a interceder en oración por la familia, los amigos e incluso desconocidos que aviesan tribulaciones. Semejante intercesión nace de la certeza de que Dios puede obrar allí donde tus propias manos no alcanzan. Tal fervor no es ingenuo ni ciego. Comprendes que existen malas intenciones, que no todos apreciarán tu entrega, y aún así sientes en tu interior la urgencia de amar, recordando que Cristo mismo amó aun cuando no fue comprendido por muchos. El cansancio y la decepción aparecen, pero el Espíritu reaviva en ti la motivación de hacer el bien sin mirar a quién. A la vez, adviertes que tu forma de tratar a los demás se vuelve un testimonio vivo de la presencia divina. Si alguien te pregunta por qué inviertes tu tiempo, tus recursos o tus energías en personas que parecen no valorarlo, tu respuesta es que no lo haces por reconocimiento, sino porque en tu alma habita un amor más fuerte que cualquier ingratitud. Esta dimensión de amor se hace evidente también en los pequeños detalles, no solo en grandes obras solidarias. Te ves cediendo el lugar en una fila, escuchando con paciencia al que necesita hablar, o regalando tu sonrisa y compañía a quien vive en soledad. Aunque antes te pareciera un gesto trivial, ahora se convierte en el lenguaje tangible del Espíritu, que en silencio conmueve tu conciencia y te empuja a repartir consuelo y esperanza donde hay dolor y desaliento. Descubres que tu vida cobra un sentido más amplio. Ya no vives para ti mismo, sino que experimentas la alegría de dar,
la cual no puede compararse con la satisfacción egoísta que solía guiar tus actos. Finalmente, este amor te invita a verte a ti mismo también, con compasión y respeto, ya que el Espíritu enseña que no puedes amar saludablemente a otros si vives dominado por la autocrítica destructiva o el desprecio a tu propia persona. Experimentas cómo el amor de Dios limpia la culpa y la vergüenza que antes cargabas, transformándote en alguien capaz de transmitir esa misma gracia a quienes te rodean. Entiendes que si has sido perdonado y levantado por la misericordia divina, lo normal es compartir esa misericordia con los demás. De esta manera, tu carácter va reflejando cada vez más el corazón de Cristo, quien demostró que el verdadero amor no se restringe a los amigos ni a quienes coinciden con tus pensamientos, sino que fluye incluso hacia los enemigos y hacia quienes están en la sombra de la ignorancia. Ese amor, fuente inagotable de bondad, no se agota con el cansancio ni con los fracasos. Subsiste y se fortalece en la comunión diaria con el Espíritu, que vigoriza tu compasión y hace de tu vida un río de gracia que fluye para bendecir a muchos. Así, la presencia del Espíritu Santo se hace innegable, un amor que trasciende la lógica y que, más allá de las apariencias, siembra luz en cada paso que das. Otro indicio del obrar del Espíritu Santo en tu interior es la claridad cada vez mayor que desarrollas para tomar decisiones y enfrentar situaciones complejas. En lugar de quedarte atascado en la incertidumbre o en los razonamientos humanos, percibes que en momentos cruciales brota en tu mente un entendimiento sereno que va más allá de lo que antes te bastaba. No se trata de voces audibles ni de fórmulas mágicas, sino de una seguridad casi imperceptible pero firme, un impulso a veces inexplicable que señala la ruta correcta y te disuade de caminos que lucen tentadores, pero no se ajustan a la voluntad divina. Observas que, al contemplar las opciones, algo en tu interior te inclina hacia la decisión que promueve la justicia y el bien, mientras que las alternativas basadas en el egoísmo o en atajos engañosos te generan un malestar interior. En el libro de Hechos, los apóstoles experimentaron cómo el Espíritu les impedía ir a ciertos lugares y los encaminaba a otros, demostrando que no era su simple habilidad lógica la que planificaba las rutas misioneras, sino la guía del cielo que los situaba en el lugar oportuno. De la misma forma, tú notas que cuando invocas la dirección del Espíritu, se deshace la niebla de la confusión y emerges con la convicción de cuál paso encaja con el carácter de Dios, incluso si no es el más cómodo o el que la mayoría elegiría. Te sorprende descubrir que tus razonamientos, sin dejar de ser válidos, ahora se subordinan a esa paz interior que brota cuando alineas tu mente a la voz divina. El discernimiento no solo se reduce a asuntos espirituales en sentido estricto, también abarca cuestiones cotidianas, como relaciones personales, decisiones laborales o cuestiones financieras, donde antes existía miedo, indecisión o la dependencia de la aprobación ajena. Ahora se alza una lucidez que te recuerda que la verdad no está en lo que tus ojos ven, sino en la perspectiva que el Espíritu te inspira. Aquella tentación de acomodarte a lo fácil se ve confrontada por la certeza de que la bendición se halla en lo correcto, no en lo ventajoso. Además, este discernimiento te alerta cuando te aproximas a terrenos peligrosos, ya sean ambientes, negocios o personas cuyas intenciones distan de lo honesto. Notas un leve pero insistente: algo no está bien en tu interior. Y si le prestas atención, evitas tropezar donde antes caías por ingenuidad o por falta de guía. No significa vivir con paranoia, sino con la sutileza de quien camina de la mano de un Dios que ve más lejos que la mirada humana. Esto te concede una tranquilidad al enfrentar desafíos, pues reconoces que, si la respuesta no surge de inmediato, puedes esperar en oración y la orientación fluirá en el momento idóneo. Incluso en los tropiezos, sientes una corrección amorosa que te regresa a la senda. No es una reprimenda condenatoria, sino el indicio de que el Espíritu todavía habla, te reubica y te ayuda a ajustar tus pasos sin que el error se convierta
en desastre permanente. Así se consolida una relación en la que tu confianza no depende del cálculo o la planificación exhaustiva, sino de la convicción de que en tu interior opera alguien infinito, que no te abandona a la improvisación, sino que promete iluminar tu senda paso a paso. Cuando adviertes esta nítida orientación, que a veces choca con lo popular o con lo que tu carne quisiera, confirmas que el Espíritu se ha hecho sentir en el centro de tu discernimiento, elevándote por encima de la confusión y facilitando que actúes de acuerdo con el plan que Dios ya trazó para tu vida. Otro signo de la obra del Espíritu Santo en tu vida se refleja en la manera en que las pruebas, en lugar de hundirte, te llevan a un fortalecimiento que antes no comprendías. Descubres que los obstáculos que solían desmoronar tu ánimo, ahora te retan a buscar más intensamente de Dios, y en ese proceso observas un crecimiento interior que va más allá de tus fuerzas humanas. Donde antes se apoderaba la desesperanza, te percatas de que surge una esperanza serena. Lejos de ignorar el problema, reconoces su magnitud, pero te afianzas en la convicción de que el Señor que habita en ti es más grande que cualquier desafío externo. Notas como un problema laboral o una crisis familiar, que en otra etapa habría ocasionado crisis de nervios, ahora te impulsa a orar con fervor y a consultar la palabra para encontrar respuestas, y descubres que en lugar de agotarte, este acto de fe te revitaliza. En la Biblia observas múltiples ejemplos de siervos de Dios que atravesaron pruebas intensas y en medio de cada dificultad experimentaron una fortaleza sobrenatural. David, perseguido por un rey que buscaba quitarle la vida, compuso salmos de confianza. Pablo, encarcelado injustamente, escribía cartas que infundían ánimo a las iglesias. Ruth, viuda y desamparada en tierra extranjera, mostró valentía y fidelidad que la condujeron a su redención. Esas historias retoman vida cuando el Espíritu actúa en ti, haciéndote comprender que la adversidad no es la señal de un abandono divino, sino la oportunidad para robustecer tu carácter y presenciar la intervención de lo alto. Nadie elige sufrir, pero con el Espíritu Santo morando en tu interior, las dificultades dejan de lucir como simples callejones sin salida y se convierten en escenarios donde tu fe madura. Nace la certeza de que cada batalla vencida se transforma en testimonio y las lágrimas derramadas se convierten en semillas de un gozo que florece en el momento oportuno. Tus actitudes se reconfiguran. En vez de lamentar sin fin, buscas refugio en la oración y hallas la paz que va más allá de toda lógica. Es un proceso tan sutil que a veces ni te percatas de cuánto has crecido hasta que alguien te observa y te dice que en otro tiempo habría reaccionado con desespero, pero ahora exuda serenidad y confianza. Este cambio no denota ausencia de dolor. Conoces el golpe de las pruebas, sabes lo que es sentirse contra la pared, pero experimentas la compañía de un consolador que te recuerda que no hay desierto que Él no pueda regar con su gracia. De pronto te encuentras consolando a otros, compartiendo palabras de aliento que nacen de tu propia vivencia con el Espíritu en medio de la prueba, y comprendes que la resistencia, la perseverancia y el carácter que han estado forjándose dentro de ti son precisamente la evidencia de que el Señor te sostiene. Cuando sientes que tus fuerzas se agotan, te sorprende un renuevo interior que te permite superar las expectativas que tenías de ti mismo. El enemigo quizá intente persuadirte de que tu batalla es insuperable, que tus lágrimas son inútiles, pero el Espíritu en tu interior disipa esa nube de desesperanza y te hace ver que, mientras mantengas tus ojos puestos en Dios, la prueba no será más grande que la gloria que se ha de revelar. Como afirma Romanos capítulo 5, la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba de carácter, y el carácter alimenta la esperanza, una esperanza que no se deshace, porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo. De ese modo, cada reto te impulsa a crecer, a descubrir aspectos de tu fe que ignorabas y a confiar en que, cuando parecías a punto de caer, la mano divina te sostenía con firmeza. En definitiva, cuando percibes que los tiempos duros no te quiebran,
sino que te hacen resurgir con más convicción, es clara la señal de que el Espíritu Santo te llena de un poder que no se deriva de la fuerza humana ni de la autoestima, sino de la obra transformadora de lo alto. Y en esa experiencia constante confirmas que no te pertenece la gloria. Más bien, cada triunfo en medio de la adversidad apunta al Dios que te eligió y te moldea, preparando tu corazón para victorias mayores y un testimonio que brille con la luz de su presencia. Cuando sientas un anhelo creciente por la verdad y la repulsión hacia la mentira, la manipulación y el chisme, comienzas a notar que no te sientes cómodo ante conversaciones cargadas de engaño, ni te divierte la burla que denigra a otros con comentarios falsos o malintencionados. Tu mente, en la que antes tal vez pasabas por alto ciertas mentiras inofensivas, ahora reacciona con un «esto no está bien», porque el Espíritu ha encendido una luz en tu interior que rechaza aquello que distorsiona la sinceridad y la rectitud. Descubres que te incomoda participar de rumores, aun si se presentaban como algo divertido o supuestamente intrascendente. No quieres alimentar habladurías que dañen reputaciones, ni propagar información dudosa que confunde a la gente. Esta sensibilidad no surge de un puritanismo extremo, sino de un amor genuino por la integridad que el Espíritu aviva en ti. Lo notable es que no se trata únicamente de que rechaces la mentira en otros. También sientes la necesidad de ser veraz contigo mismo y con Dios. Comprendes que la honestidad no se limita a no inventar historias, sino que atañe a la coherencia en las motivaciones y en lo que expresas. Si antes tolerabas pequeñas exageraciones o medias verdades para salir de apuros, ahora experimentas una sensación de incomodidad al usarlas, como si una alarma interna te recordara que estás apartándote del carácter de aquel que es la verdad en sí mismo. Empiezas a preferir asumir la realidad por dura que sea, a encubrirla con excusas. Este apego a la transparencia va más allá de un simple principio moral. Te das cuenta de que el Espíritu anhela habitar en un templo sin engaño para que la comunión contigo sea profunda y no exista nada oculto que enturbie la relación. Tampoco te complace el halago vacío que pretende congraciarse a costa de la sinceridad. Nace en ti un sentido de respeto hacia los demás que te impide sumarte a la hipocresía o callar la verdad cuando es necesario exponerla por el bien de alguien. El Espíritu te guía a hablar con un equilibrio de gracia y verdad, sin caer en la crítica destructiva ni en el aplauso adulador. Y si presencias chismes o rumores, te asalta un malestar que te lleva a no secundar esa dinámica, no desde una actitud altiva, sino de la convicción de que el veneno de la difamación impide cualquier atmósfera de comunión sincera. De esa forma te conviertes en agente de pacificación, invitando a quienes te rodean a edificar con palabras limpias en lugar de debilitar con murmuraciones. En el silencio de tu intimidad, igual que te alegras cuando te mantienes veraz, sientes remordimiento cuando, por debilidad o temor, recurres a algo engañoso. Esta reacción interna es otra muestra de la guía del Espíritu, que no te condena con furia, sino que te señala con amor, que la mentira endurece el corazón y cierra tus oídos a su dulce voz. Pero su corrección te da esperanza. Te recuerda que no estás solo, que posees la fuerza divina para renunciar a la falsedad y abrazar un lenguaje y un comportamiento transparentes. Al experimentar esta transformación, te das cuenta de que tu entorno también se contagia de ese respeto por lo veraz. Quien convive contigo tiende a notar la coherencia de tus palabras y tus actos y termina sintiéndose más libre para expresarse sin máscaras. En síntesis, esa repulsión hacia la mentira y el chisme, unida a la pasión por la verdad que defiende la honestidad en cada esfera de la vida, apunta a la intervención del Espíritu Santo en tu personalidad. No es un purismo forzado, sino un afán por sintonizar con la naturaleza de Dios, que te aleja de cualquier sombra que empañe tu comunión con Él y con los demás. Dejas de complacer a los curiosos que esperan chismes y te concentras en cuidar tu lengua, promoviendo conversaciones limpias que siembren paz. Así, tu vida misma se vuelve un faro de confianza, un testimonio de que en ti habita aquel que es verdad, que purifica la mente y los labios para manifestar la luz divina
en medio de una cultura saturada de engaño y apariencias. Otra señal de que el Espíritu Santo está viviendo en ti es la profunda humildad que empieza a aflorar en tu carácter, llevándote a reconocer que cada logro, cada talento y cada victoria provienen de la bondad divina, no de tu supuesta grandeza. Mientras antes la necesidad de aplauso o de afirmar "lo logré por mí mismo" podía colarse en tus logros, ahora sientes que la gloria debe apuntar a Dios y que tu persona solo refleja la obra de un creador que te llamó con un propósito. Dejas de ostentar tus éxitos como trofeos personales y aprendes a dar gracias a quien te otorga fuerzas y oportunidades. Esa humildad se plasma en acciones concretas, como servir a otros sin necesitar reconocimiento, prestar atención a quienes antes te pasaban desapercibidos y alegrarte genuinamente por los triunfos ajenos, sin envidia ni comparación. Notas que la altivez que antes te podía surgir se disuelve cuando miras al Padre y comprendes cuán infinito es su amor y cuán pequeño en comparación resultas tú sin su apoyo. Tal experiencia no te hunde en un complejo de inferioridad, sino que te hace valorar el rol único que desempeñas en los planes divinos. El corazón humilde no es de plástico ni finge sumisión, sino que capta la grandeza de Dios y a la vez respeta el valor que Él ha puesto en cada ser humano. El caso de Juan el Bautista puede ser un modelo inspirador, pese a que multitudes lo seguían y algunos lo consideraban un profeta extraordinario. Su respuesta fue: es necesario que Él crezca y que yo mengüe, reconociendo con sencillez el orden que debía mantener. Del mismo modo, descubres que no tienes que pelear por la atención ni demostrar superioridad, sino que, siguiendo los impulsos del Espíritu, reconoces que tu labor es servir, amar y dar la gloria a Dios. Así, cada vez que emprendes proyectos o desarrollas tus dones, no lo haces para agigantar el ego, sino para exaltar al Señor que te sostiene. Además, la humildad te lleva a considerar los consejos de otros sin ofenderte, evitando la reacción orgullosa de "yo me las sé todas". Aceptas corrección con gratitud, filtrándola a la luz de la Escritura y con la orientación del Espíritu, en vez de cerrarte por creer que tus ideas son las únicas válidas. Esa apertura te vuelve alguien que crece de forma continua, porque ya no te sientes amenazado cuando alguien sabe más o cuando se te sugiere un cambio. En ese ambiente, el Espíritu encuentra un campo fértil para guiarte a un nivel de sabiduría mayor. También descubres que el orgullo sutil de querer ser aplaudido por tu espiritualidad o tus méritos se desvanece. No buscas los reflectores para mostrar cuán santo eres, sino que tu comunión con Dios funciona como un combustible interno, sin requerir la aprobación de nadie más. La oración deja de ser un espectáculo y se consolida como un encuentro sincero. La generosidad se hace silenciosa y sin necesidad de publicarla, y el estudio de la palabra persigue conocer más al Padre, no coleccionar conocimiento que te dé estatus. Cada vez que el ego intente alzarse, el Espíritu te devuelve a la base. Sin el Señor, nada puedes hacer. Esta humildad también se refleja en la forma de tratar a quienes no comparten tu fe o se hallan en un estado de fragilidad. En vez de juzgar con superioridad, les brindas empatía y comprensión, pues recuerdas que si hay algo bueno en ti, es obra de la gracia que Dios ha derramado. Esa visión previene que te endurezcas, haciendo que te mantengas sensible a las necesidades de los demás y motivado a compartir el amor que te llena. Ante las diferencias, no sientes apremio por imponerte, sino que comprendes la paciencia divina que permitió que tú mismo maduraras gradualmente. Por último, cuando el Espíritu cultiva verdadera humildad en ti, experimentas una libertad asombrosa de las opiniones ajenas. Ya no te atemoriza el qué dirán, ni requieres que todos te aclamen, pues tu identidad se arraiga en ser hijo de Dios, no en logros o aplausos externos. Esa liberación te da seguridad para obedecer la voz divina, aunque los demás no comprendan o cuestionen tus pasos. Si Dios te respalda, eso te basta. Vives con la convicción de que tu misión es exaltar a aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, y ese propósito opaca
cualquier afán de lustrar tu propio nombre. Eso, a fin de cuentas, es la esencia de la humildad que el Espíritu forma: exaltar a Cristo y permitir que toda la gloria se concentre en quien verdaderamente la merece, mientras tú disfrutas en paz el privilegio de ser colaborador de su reino. El Espíritu Santo mora en ti. Si el deseo irrefrenable de compartir la fe y el amor que experimentas, no por imposición o por un sentido de mérito, sino como una gratitud que rebosa sin que puedas contenerla, observas que, sin necesidad de organizar largas disertaciones, tu día a día se va convirtiendo en un testimonio viviente de lo que Dios ha hecho en tu interior. Aunque antes sentías inseguridad o pensabas que no tenías suficiente conocimiento para hablar, ahora aflora una convicción tierna y firme que te impulsa a contar cómo el Señor ha cambiado tu corazón, sabiendo que tus palabras pueden encender esperanza en el prójimo. No te mueves por el afán de debatir doctrinas ni de buscar victorias argumentativas, sino por la compasión que te despierta ver a otros en oscuridad, necesitando la luz que a ti te transformó. Sientes que tu relación con Dios no puede quedarse en lo íntimo, sino que deseas que quienes te rodean descubran la misma gracia que te levantó. Así, cada conversación puede transformarse en una oportunidad para mencionar un versículo que te dio fuerza o relatar una experiencia que confirma la fidelidad de lo alto. No sientes presión de ser elocuente, sino que la pasión que arde en ti, encendida por el Espíritu, te da valor para expresarte y a la vez humildad para no forzar a nadie a adoptar tu credo. Este fuego interior se evidencia también en la entrega a servir a los demás. Tu tiempo, tus recursos o tu talento se ponen al servicio de la misión que Dios te confía, con un gozo que antes no comprendías. Anhelas que el Evangelio llegue a rincones donde reina la desesperanza. Y aun los actos más simples, como dar un plato de comida al necesitado, orar por un enfermo o acompañar a quien atraviesa la soledad, te emocionan, porque presientes que ahí se manifiesta el corazón divino. Y cuando ves, aunque sea una chispa de cambio en alguien, se enciende en ti un júbilo que te recuerda la grandeza del mismo Dios que te rescató. Con este impulso por compartir el amor y la verdad, experimentas también una seguridad apacible. No buscas reconocimiento ni temes al rechazo, sino que confías en que tu siembra, guiada por el Espíritu, producirá frutos en el momento oportuno. Comprendes que no se trata de reclutar adeptos, sino de sembrar la semilla de la palabra, con honestidad y misericordia. Cuando alguien enfrenta dificultades, te nace el deseo de acompañarlo con un consejo basado en la Escritura y un abrazo sincero, convencido de que la obra de Dios es más eficaz que cualquier método humano. Este anhelo de compartir brota de la certeza de que tu propia vida fue alcanzada por la gracia en un momento en que no lo merecías y por ende sientes la urgencia de extender esa misma oportunidad a otros sin prejuicios ni condiciones. Te das cuenta de que la presencia del Espíritu te empuja a ver más allá de las apariencias, discerniendo necesidades ocultas y respondiendo con la bondad que primero recibiste del cielo. Y cada vez que testimonias, sea con palabras o con actos, confirmas que no hay fuerza más poderosa que el amor que Dios deposita en un corazón que Él mismo está renovando. No hay espacio para el orgullo en este compartir, porque atribuyes toda honra al Dios que te salvó. Simplemente deseas que más personas descubran que la salvación no es una teoría, sino una experiencia real que quiebra cadenas, sana heridas y enciende esperanza. Así, tu vida devocional no se encierra en un ámbito privado, sino que desborda en el servicio y en el testimonio, mostrando a un mundo sediento que hay una fuente inagotable que sacia. Cuando notas el impacto de tus palabras o de tu simple ejemplo, te maravillas de cómo el Espíritu Santo usa tu disponibilidad para tocar corazones, confirmando que el poder no reside en ti, sino en Él, que exalta a Cristo por medio de tu testimonio. Así, este impulso de compartir tu fe y tu experiencia del amor divino es el signo final, pero no el menos importante, de que el Espíritu Santo te habita, porque no puedes esconder lo que quema dentro de ti.
Y cuando hablas o actúas con esa pasión, otros detectan la huella de algo superior que te mueve a amar sin condiciones y a proclamar la verdad que te transformó. No se trata de presionar a nadie, sino de vivir de tal manera que tu vida sea un eco del corazón del Padre, para que quienes te rodean tengan la oportunidad de encontrarse con el mismo Dios que hoy te da alas para volar en libertad. Cuando revisas cada uno de estos indicios, entiendes que el Espíritu Santo no actúa con estruendo ni te obliga a reconocerlo, sino que va transformando tus pensamientos, tus afectos y tus reacciones desde lo más íntimo. Ves cómo tu amor por las Escrituras crece al punto de alimentarte cada día con las verdades eternas, reconociendo una luz que antes no percibías. Sientes una sed de santidad, un deseo de apartarte de lo que contamina, no para presumir integridad, sino para agradar al Dios que te amó primero. Observas que tus modos de enfrentar la ofensa o la adversidad van cambiando. Ya no reaccionas con venganza, sino con mansedumbre y confianza en la justicia divina. Descubres que orar deja de ser un recurso de emergencia y se convierte en un anhelo sincero de hablar con el Padre, experimentando momentos en los que la alabanza fluye sin que tengas que esforzarte por sentir algo. Experimentas un amor que desafía la lógica. Te conmueves por necesidades ajenas y te dispones a servir, no para ganar prestigio, sino movido por la compasión que el Espíritu siembra en tu corazón. Además, percibes una claridad renovada en tus decisiones, pues cuando el panorama se vuelve confuso, sientes en tu interior una convicción serena que te revela la senda justa y te aparta de la opción que, aunque parezca viable, no coincide con la voluntad divina. Te asombra notar cómo las pruebas fortalecen tu fe en vez de derrumbarla. Cada circunstancia adversa pasa a ser un peldaño que forja tu carácter y te lleva a contar testimonios de la fidelidad de Dios. Ese mismo espíritu te empuja a aborrecer la mentira y el chisme, proponiéndote un lenguaje transparente y unas relaciones edificantes, alejadas de la falsedad. Y sobre todo, te encuentras abrazando la humildad, pues entiendes que no te sostiene tu capacidad ni tus méritos, sino la gracia inmerecida que Dios derrama sobre ti. Allí, en esa humildad, dejas de necesitar el aplauso ajeno y te basta el gozo de saber que eres amado y aprobado por el Señor. Toda esta transformación en cadena te confirma que no caminas solo. Hay un compañero divino obrando en tus rutinas, inspirándote a ser la mejor versión de ti mismo, no para enaltecerte, sino para que tu vida refleje la gloria de aquel que te redimió. Frente a todo ello, la conclusión ineludible es que tu identidad se arraiga en la presencia del Espíritu, y los frutos que brotan en tu conducta certifican que Él, en silencio pero con poder, está renovando tu vida y preparándote para mayores propósitos. No es un fenómeno instantáneo, sino un crecimiento progresivo que da testimonio de que en ti habita una fuerza superior, la misma que obraba en los hombres y mujeres de la Escritura. Si alguna duda surgiere, bastará con mirar la huella de amor, verdad y santidad que se hace más fuerte en tu día a día, pues esa es la prueba contundente de que el Espíritu Santo está presente, guiando tus pasos hacia la plenitud del propósito eterno. Oremos. Señor amado, me presento ante ti reconociendo que no es mi fuerza ni mi inteligencia la que ha obrado estos cambios en mí, sino la presencia viva de tu Espíritu. Te agradezco por el profundo amor que has despertado en mi corazón por tu palabra, haciendo que cada versículo se convierta en un manantial que me refresca y me guía. Te exalto porque has encendido en mí un deseo de caminar en santidad, no por un afán de superioridad, sino por amor a ti y por entender que tu santidad es la atmósfera donde mi alma encuentra plenitud. Te alabo porque estás transformando mi reacción ante las ofensas, enseñándome a responder con mansedumbre y misericordia, recordándome cuánto me has perdonado para que yo también sea compasivo con los demás. Te glorifico al ver que la oración y la adoración ya no son obligaciones cargadas de rutina, sino momentos de comunión profunda, donde tu presencia cobra vida en mi interior, brindándome sosiego en medio de las distracciones. Señor, reconozco que has sembrado en mí un amor genuino por las personas, incluso aquellas con quienes antes no tenía afinidad. Este amor trasciende diferencias
y me impulsa a servir sin buscar aplausos, confirmando que tu espíritu enciende mi corazón con la pasión de reflejar tu bondad. Te doy gracias también por la claridad que infundes en mis decisiones, permitiéndome discernir entre múltiples opciones sin quedar atado a la confusión y mostrándome que tu sabiduría supera cualquier razonamiento humano. Proclamo tu fidelidad cada vez que enfrento una prueba y en lugar de hundirme, descubro que mi fe se robustece. Sé que este fortalecimiento no surge de mí, sino de tu gracia que opera en lo secreto, dándome resiliencia para avanzar aún en medio de la adversidad. Te exalto por enseñarme a amar la verdad con tanta firmeza que la mentira y los chismes me resultan insoportables, recordándome que tu luz no cohabita con la falsedad y guiándome a mantener un lenguaje franco y constructivo. Finalmente, Padre, reconozco que todo lo que soy y todo lo que hago proviene de tu bondad, y por eso rindo ante ti cualquier vestigio de orgullo. Hoy decido caminar en humildad, comprendiendo que cada talento, cada logro y cada cambio interior se deben a tu mano amorosa que me formó para tu gloria. Gracias por obrar en mi vida de forma tan silenciosa como poderosa, llenándome con tu espíritu y moldeando mi corazón para ser un reflejo de tu carácter. A ti entrego mi ser por completo, deseando que cada día tu voz se escuche con más nitidez en mi interior y que tu presencia sea mi guía constante. Amén. Hoy te marchas con la certeza de que si el Espíritu Santo habita en ti, será imposible ocultar su obrar, tu forma de pensar, de amar y de reaccionar. Empieza a testificar de una fuerza que no proviene de tu simple esfuerzo. No temas si al principio son cambios sutiles, ni te angusties si todavía hay áreas en proceso de transformación. Cada paso que das hacia la obediencia, cada victoria sobre el enojo, cada oración que fluye con espontaneidad, son señales de que el cielo ha decidido hacer morada en tu alma. Vive con la frente en alto, sabiendo que tu meta no es la perfección inmediata, sino un crecimiento paulatino que va revelando en tu carácter la presencia de aquel que te llamó. Si el mundo te cuestiona, responde con la evidencia de una vida impregnada de paz, amor, compasión y humildad. Pues no hay argumento más poderoso que un testimonio coherente. Que tu corazón no deje de anhelar más de la voz divina y que cada día se convierta en una oportunidad para que el Espíritu Santo alumbre tu caminar y exhiba la gloria de Dios en todo lo que haces. Amén.